Hola, mi nombre es Emily Bricedo Ochoa Pampa, pertenezco a Ciemandina y el día de hoy vamos a hablar sobre el reproductor femenino. Bien, para hablar sobre el aparato reproductor femenino, tenemos que hacer una gran división en los órganos genitales externos y los órganos genitales internos. En los órganos genitales externos vamos a encontrar a lo que es el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo de la vagina, el clítoris y el bulbo del vestíbulo. En los órganos genitales internos vamos a encontrar a lo que es la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Fuera de estos dos grandes grupos vamos a encontrar las glándulas genitales. Estas pueden ser vestibulares como paraureterales. Cuando hablemos de genitales externos, el primer órgano que vamos a tocar va a ser el monte de Venus o monte del pubis. Esta va a ser una eminencia conformada de tejido adiposo. Esta va a estar recubierta de vello púbico y su función es la protección durante la copulación. Luego tenemos a lo que son los labios mayores. Estos van a ser dos pliegues de piel hiperpigmentada que va a contener, al igual que el monte de Venus, va a contener vello púbico, por lo tanto también va a tener glándulas sebáceas y también algunas glándulas sudoríparas. Entre estos dos grandes pliegues vamos a encontrar un espacio, que este espacio se le va a llamar hendidura vulvar. Esta hendidura vulvar va a tener lo que es la vagina, la uretra o el espacio ureteral o el meato urinario y el clítoris. Luego vamos a tener a lo que son los labios menores. Estos labios menores va a ser unos pliegues de piel, pero van a ser mucho más delgaditos, mucho más delicados. Estas también van a contener lo que son glándulas sebáceas y algunas glándulas sudoríparas, ¿no? Luego vamos a tener a lo que es el vestíbulo de la vagina, que va a ser un espacio situado entre ambos labios menores. Aquí se va a encontrar lo que es la uretra, la vagina y la desembocadura de las glándulas del Bartolino, ¿no? O llamadas también glándulas vestibulares. A simple vista podemos ver acá que el orificio vaginal va a ser mucho más grande que el orificio ureteral. ¿Quién va a recubrir lo que es el orificio vaginal? Va a ser una tela delgada, una membrana delgada de mucosa que le vamos a llamar himen. Luego vamos a tener como otro órgano externo a lo que es el clítoris. El clítoris va a ser un órgano cilíndrico que va a contener un tejido eréctil. Esta va a tener gran similitud con lo que es el glande del pene en caso de los varones. Tiene un tamaño más o menos de 2 a 3 centímetros y contiene un prepucio, al igual que el mismo pene, pero esta se va a llamar prepucio del clítoris. Luego vamos a tener a lo que es el bulbo del vestíbulo, que van a ser estas estructuras que estoy señalando. Estas van a tener una forma alargada, más o menos de 3 centímetros, que se van a encontrar a los lados de lo que es el orificio vaginal, ¿no? Estos se van a llenar de sangre durante la excitación y va a provocar un estrechamiento en el orificio vaginal, ¿no? Durante el acto sexual. Y ahora vamos a hablar de la irrigación. La irrigación va a estar dada por la arteria pudenda interna, que va a ser esta, que va a ser rama de la arteria ilíaca interna, y la arteria pudenda externa, que va a ser rama de la arteria femoral. Cuando hablamos de drenaje venoso, tenemos que saber que van a ser por la vena pudenda interna y la vena pudenda externa. Acá tengo un reparo anatómico donde podemos ver lo que es la pudenda externa que acompaña a la arteria pudenda externa también. Cuando hablamos de la inervación, tenemos que saber que la cara anterior de la vulva va a recibir inervación del hilio inguinal y también del nervio génito femoral. Después vamos a encontrar en la cara posterior
va a estar inervada también por el nervio pudendo. Incluso algunos mencionan que también está inervado por el nervio cutáneo posterior del músculo, ¿no? La parte de lo que es el bulbo del vestíbulo y el clítoris van a recibir una inervación parasimpática del plexo nervioso útero vaginal. Cuando hablamos de la drenaje linfático, tenemos que saber que va a haber dos grandes grupos ganglionares. Entre ellos va a estar los ganglios linfáticos inguinales, tanto superficiales y profundos, que podemos ver acá. En este caso, el grupo superficial van a ser los que están en forma vertical y los ganglios linfáticos profundos van a ser los que se van a encontrar más horizontalmente cerca de lo que es el ligamento inguinal. Estos van a ser fácilmente palpables y el otro grupo ganglionar van a ser los ganglios linfáticos ilíacos. Ahora vamos a hablar de los genitales internos. Como primer órgano vamos a tener a la vagina. Este va a ser un órgano tubular musculomembranoso que se va a encontrar detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. Este órgano va a formar parte de la copulación y a través de este va a descender lo que es el líquido menstrual y también nos va a servir de canal de parto. Sus medidas son más o menos de 6 a 8 centímetros por anterior y hacia posterior de unos 7 a 10 centímetros. Este órgano va a desembocar en el vestíbulo y va a estar parcialmente cerrado, como ya les había mencionado, por el himen. Algo importante que tenemos que saber acá es de que la pared vaginal va a tener tres capas. Una capa externa serosa, una intermedia o muscular y una capa interna o mucosa. Esta va a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado. Es que va a tener un pH ácido entre 4 y 5. Luego vamos a tener a lo que es el útero. Este va a ser un órgano hueco, como podemos ver acá, en forma de pera. Este va a estar relacionado con lo que son las trompas de falopio y sus medidas son más o menos de 7 a 8 centímetros de longitud. El tercio inferior se le va a conocer como cervix y los 2 tercios anteriores van a ser lo que es el cuerpo del útero, ¿no? Y como nosotros ya conocemos, esta va a estar formada por tres capas. La más externa, la más delgadita, donde estoy poniendo los puntitos, se va a conocer como perimetrio. Tenemos todo esto que va a ser el miometrio y la capa más interna que se le va a conocer como endometrio. ¿Quiénes ayudan a que estos órganos internos se mantengan en su lugar? Va a ser gracias a unos ligamentos. Entre ellos tenemos al ligamento ancho, al ligamento redondo, a un ligamento cardinal, a un ligamento recto uterino y un ligamento pubo-cervical. Como les había mencionado, la vagina va a ser un canal tubular plano que se va a encontrar por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. Si nosotros trazamos dos líneas, tanto de la vagina y una línea que pase por la mitad del útero, vamos a ver que estas van a formar un ángulo de 90 grados. Esto es bastante importante ya que va a haber patologías donde el útero pueda estar invertido y no se recueste en la vejiga urinaria, ¿no? Y se recueste tal vez en lo que es el recto. Luego vamos a tener a lo que son las trompas de falopio. Estas también van a ser unos órganos en forma de tubo o conducto de aproximadamente 10 a 12 centímetros, ¿no? Y de 1 centímetro de diámetro. Acá lo que es importante es la subdivisión que tiene la trompa de falopio. Aquí tenemos a lo que es el infundíbulo, que donde se va a encontrar estas fimbrias, ¿no? Que van a tener una función importante, ya que estas van a captar el óvulo.
Luego tenemos a la ampolla, que va a ser todo este espacio de acá. ¿Por qué es importante esta? Porque acá se va a dar lo que es la fecundación del ovocito y del espermatozoide. Luego tenemos al istmo, que es una porción más delgadita. Y por último, una porción uterina, que es la unión entre el útero y las trompas, ¿no? Luego tenemos a los ovarios, que van a ser unos cuerpos ovalados de aproximadamente 3 por 1 de diámetro y 1 de espesor. Acá vamos a encontrar lo que es la formación de los gametos. Acá vamos a encontrar a folículos primordiales, folículos primarios, folículos maduros o secundarios. También vamos a encontrar a lo que es los cuerpos lúteos o amarillos y también los cuerpos albicans, ¿no? ¿Y quién va a ser responsable, como ya les había mencionado, de sostener al ovario en su sitio? Va a ser el ligamento ancho del útero, ¿no? Que también algunos le llaman mesovario. Para hacer un repaso de las estructuras anatómicas, tanto del útero, las trompas y el ovario, tenemos primero, ¿no? Acá encontramos al útero. Tenemos la parte interna que va a ser el endometrio, el miometrio y es una delgadita membrana que va a ser el perimetrio. Tenemos acá la trompa de falopio que va a estar formada por la parte intrauterina, el istmo, la ampolla uterina y el infundíbulo, ¿no? Acá tenemos algunos de los ligamentos más importantes. El más importante es el ligamento redondo. Luego vamos a encontrar el ligamento útero-sacral. Vamos a encontrar al ligamento ancho, que va a estar compuesta por el mesovario que les había mencionado, que va a sostener al ovario, al mesosalpix y al mesometrio, que va a ser las membranas que van a sostener a todos estos órganos. Luego vamos a encontrar a un ligamento suspensorio del útero y por último, pero no menos importante, el ligamento del ovario, ¿no? Que esta va a tener, que esta va a unir al ovario con el útero. Ahora vamos a hablar de la irrigación. Es súper sencillo. ¿Quién va a irrigar al útero? La arteria uterina. ¿Quién va a irrigar al ovario? La arteria ovárica. ¿Quién va a irrigar a la vagina? Las arterias vaginales. ¿Y quién va a irrigar? Ustedes me dirán a las trompas de falopio. Pues va a haber algunas ramas de la arteria ovárica y también de la arteria uterina que se van a encargar de la irrigación de esta, ¿no? El drenaje venoso es similar, ya que estas acompañan a las arterias. Vamos a tener acá la vena vaginal, el plexo venoso pudendo, las venas ováricas y las venas tubáricas. Cuando hablamos de la inervación, tenemos que saber de que esta inervación va a ser más simpática por los nervios toracolumbares, los nervios explánicos, el nervio hipogástrico, los nervios esplánicos y el más conocido que es el nervio vago. Cuando hablemos de drenaje linfático, también va a ser gracias a unas cadenas ganglionares. Entre ellas tenemos a los paraórticos que se van a encontrar entre la aorta y también la vena cava. Vamos a encontrar algunos ganglios linfáticos ilíacos, unos inguinales superficiales que ya les había mencionado anteriormente y algunos ganglios lumbares y sacros. En las glándulas auxiliares vamos a tener a las glándulas paraureterales, llamadas también glándulas de Skene, y las glándulas vestibulares. Estas glándulas vestibulares todavía se van a subdividir en menores y mayores. Las mayores ya les había dicho su nombre, que eran las glándulas de Bartolino. Y las glándulas vestibulares menores se van a encontrar en medio de estas dos glándulas. Acá podemos ver a las glándulas parureterales de Skene y también de amarillito, ¿no? A las glándulas de Bartolino. Esta es mi bibliografía, utilicé el Moore.
y un artículo de Vélez del aparato reproductor femenino. Gracias.